Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com y en el Instagram Reporte Médico RD. A propósito de que estamos en el mes de octubre y vienen dos fechas importantes también dentro del mes de octubre, que es la celebración de la salud mental y también la celebración de lo que es la parte del cáncer de mamas, que se conjugan en este programa que vamos a hacer el día de hoy con la doctora Yagné Taveras, que es quien está con nosotros y es parte de nuestro staff de Reporte Médico. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias como siempre por la invitación. Uh-huh. Yo más que honrada de estar aquí y como tú bien dices, en un mes que para nosotros los que practicamos salud en sentido general y especial salud mental es sumamente especial y particular. La doctora es parte del staff y es psiquiatra. Y por supuesto, vamos a hablar de esos pacientes, de las pacientes, por supuesto, que hay que subir el ánimo, que entran en depresión, que entran en conocimiento de su enfermedad y que no es nada fácil llevar y canalizar toda la parte de la salud mental de esas personas que empiezan a padecer esta enfermedad. Así es, así es. Doctora, ¿cómo comienza el tratamiento de una paciente de cáncer de mama? Realmente yo creo que primero tenemos que irnos a ponernos en la postura del paciente. Imagínese en el escenario de que de repente usted va al médico, está haciéndose sus chequeos y de repente le dicen, usted tiene cáncer. Uh-huh. Es algo que cambia radicalmente tu vida. ¿Por qué? Porque de repente primero escuchamos un diagnóstico que para cualquier ser humano representa un reto, representa miedo, temor, inseguridad. Es algo que puede abrir todo un abanico de opciones. Porque primero tenemos que ver los escenarios, todos los escenarios posibles. Si el paciente es una femenina, si es masculino, si es una persona casada, soltera, si es una persona que está en edad reproductiva o no, si es una persona que está obviamente en un estado temprano o avanzado, pueden darse múltiples situaciones. Exacto. Entonces, ese escenario que realmente es tan impactante, genera un distrés psicológico en ese individuo tan fuerte, que obviamente pues le va a tener un impacto en lo que es su salud mental. Por supuesto. Obviamente, hay que tener claro, hay una emoción o una parte de ese distrés emocional que es normal que una paciente o el paciente se sienta triste, se impacta, se siente angustiado, se siente obviamente en una etapa incluso a veces que se torna en negación, me siento desesperado porque obviamente me están dando un diagnóstico tan temido, ¿no? Sí, claro. Y tan fuerte. Pues es normal que esos primeros días, esas primeras semanas, esa persona se sienta triste, se sienta desmotivado. Pero tenemos que tener en cuenta que si no tomamos en consideración el factor de su salud mental, es algo que a la larga va a tener sus repercusiones y su impacto muy negativo sobre todo lo que es el pronóstico y la evolución de ese paciente. Exacto. O sea, estamos hablando de que no es favorable para una persona que tiene este padecimiento estar sumándole más negatividad al... Exactamente. Lo que pasa es que realmente en muchos estudios han dicho, sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. Uh-huh. Y es incluso el cáncer que más produce mortalidad, o sea, que está más asociado a la mortalidad en la mujer, sí, asociado a cáncer. Entonces, de por sí, el cáncer es una condición que va a afectar la vida de ese individuo en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que cambiar todos mis planes. Ya sí, mi vida se va a enfocar específicamente en mi salud. Yo ahora tengo que someterme a una serie de estudios que no son muy agradables o muy cómodos. Y pues va a traer una serie de consecuencias que impactan la vida de ese individuo y en todo su entorno. Sí, los familiares también. Exacto. Los familiares también reciben el impacto y lamentablemente muchas veces manejamos un nivel emocional no muy saludable, que en vez de permitir que ese individuo en esos momentos se torne vulnerable, que pueda ser
abierto con sus emociones, que puede expresar sus temores, lo primero que decimos es no, vamos para adelante, eso es la lucha, y no dejamos ni siquiera que la persona asimile esta situación. Y obviamente esto hace que esa tristeza que es esperada en este proceso puede evolucionar a un trastorno de adaptación que puede presentar síntomas depresivos o haya una depresión mayor como tal. Y esto, cuando tenemos pacientes que se da, según muchos estudios, en un estimado entre un 69 a 70% de los pacientes que presentan el diagnóstico de SEA de mama tienen depresión y presentan depresión. O sea que es un factor, es una comorbilidad bastante regular y común. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos ese paciente que tenemos con una enfermedad que es tan demandante físicamente, que los tratamientos que hay para manejar el SEA de mama de por sí generan también sintomatología tanto emocional como física, y además tenemos una depresión sumada dentro de este cuadro, es un paciente que lamentablemente no va a evolucionar de forma satisfactoria. Correcto. Es un paciente que no va a querer, si esté dentro del cuadro de la depresión, es un paciente que no va a querer ir al médico, que va a tener una desesperanza sumamente fuerte, que puede tener incluso esos pensamientos de muerte, de que no vale la pena ya yo seguir luchando, yo soy una carga para mi familia. Entonces, llega a un punto que ese paciente, por los efectos de los medicamentos, igual no nos va a dormir bien, no le va a dar apetito, va a tener efectos de dolor, vómitos, mucho malestar físico, que por ende a cualquier ser humano, y más bajo esa situación, genera mucha tristeza y genera mucha frustración. Entonces, si ese paciente no se le detecta a tiempo que tiene una depresión conjunto con su diagnóstico de SEA de mama, a la larga la evolución va a ser muy tórpida, y pues ese paciente tiene un alto riesgo a que no haga un tratamiento satisfactorio y que por ende no pueda rebasar esta lucha contra el cáncer. Doctora, entonces estamos hablando que la oncología, en este caso, debería de ser inmediatamente acompañada de la parte psiquiátrica, Totalmente. Debe ser un manejo multidisciplinario, como siempre abogamos, no solamente el oncólogo, está el psicólogo, está el psiquiatra, que debemos velar por la salud mental de ese paciente, porque sí se necesita un paciente que tenga la disposición, un paciente que sepa que aunque la situación va a ser difícil, va a ser demandante, va a atravesar dolor, tiene que incluso, dependiendo cuál sea las opciones terapéuticas que se le brinde, si es una quimioterapia, sabemos que tiene muchos efectos adversos, si es radioterapia por igual, si es incluso quirúrgico, que hablamos de una mastectomía, pues incluso son cambios que si es en un paciente, por ejemplo, en una femenina, que usted le diga que va a extirpar parte de lo que para ella representa o asocia su feminidad, que va a distorsionar su imagen corporal, obviamente es algo que le va a impactar muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos que, conjunto con el oncólogo, tratar de seguir ese proceso. ¿Para qué? Para que ese pronóstico, la calidad de vida de esa paciente o ese paciente sea positivo. Correcto. Qué bueno que estamos hablando de este tema, porque es un tema bastante importante en este mes, donde ya en República Dominicana se están haciendo muchísimas campañas y casi que todas las instituciones en este momento están trabajando para hacer conciencia. Realmente es el momento de tocarte, es el momento de poner tu salud primero. Yo creo que es el momento. Vamos a hacer una pausa aquí en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Janet. Goscare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Goscare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico,
seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Vamos a seguir conversando con la doctora Janet Taveras sobre el cáncer de mamas y la parte psiquiátrica de cómo adaptar ese proceso de poder vivir con una enfermedad que hay que superar y que hay que salir adelante. Así en vez es. de mostrarse tímidamente, hay que ir arriba de la enfermedad, doctora. Hay que hacer una lucha. Exacto. Realmente, literalmente, los pacientes que padecen y que logran combatir son luchadores. Exacto. Porque desde el proceso, como decíamos anteriormente, desde el proceso de la detección, todo lo que implica estudios, análisis, chequeos, pruebas de las biopsias, luego pasar a las etapas de elegir un tratamiento, es un proceso sumamente demandante. Y obviamente, como sabemos, el cerebro es el que rige todo. Entonces tenemos que tener un cerebro que esté dispuesto, que esté en su estado basal, que esté estable. ¿Para qué? Para que esas adversidades se conviertan en un fruto de cultivo para ir hacia adelante. O sea, en vez de ser para minimizar ese ímpetu y ese deseo de sobrevivir, sea todo lo contrario, o sea para sobrevivir y para luchar y enfrentar lo que venga. Doctora, ¿y cómo se va tratando un paciente de esto? Sí, bueno, normalmente ya cuando se detecta, tenemos que saber que, por ejemplo, no solamente está la depresión, los trastornos adaptativos y está también la ansiedad, son las tres patologías que más frecuentes se ven en pacientes con SEA de mama. Y pues cuando nosotros ya nos derivan un paciente a psiquiatría, casi siempre vemos que hay que ir como por capas. Que es muy común, por ejemplo, en un paciente que llega a psiquiatría, pues que ya viene con una presión social de que yo tengo que ser fuerte, de que yo no me puedo permitir ser vulnerable, yo tengo que luchar, yo no siento nada, yo puedo. Hay otros que ya llegan a un punto que fuera de esos mecanismos de defensa ya de por sí están abatidos con la depresión. Y pues si hay tratamiento, tenemos que ver qué magnitud, a qué severidad está ese estado depresivo. Tenemos que ver si hay ansiedad de por medio, tenemos que valorar el sueño de esos pacientes, su descanso, su alimentación. Tenemos que dar lo que nosotros llamamos calidad de vida, que es lo más importante para poder sobrellevar el proceso. Es un paciente que casi siempre llega, ay doctora, ya yo no quiero seguir ese tratamiento, ya me siento demasiado mal, ya yo estoy cansado de esto. Ay no doctora, ya yo me siento muy mal porque es que mis familiares están pagando mucho dinero, esto es muy costoso, ya ellos están agotados y es por culpa mía. Yo no quiero sentirme que soy una carga para ellos. Este discurso es común, es frecuente en estos pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que hacerle entender a este paciente que lo que él está experimentando no es algo por su voluntad, que no es algo de que sea menos fuerte. Exacto. La depresión es una condición que va de la mano con el cáncer. Doctora, ¿en la espiritualidad puede formar parte de todo esto? Claro, hay estudios que confirman, se ha hecho desde hace muchos años, se ha buscado si hay un vínculo de la espiritualidad con el bienestar en la salud mental y sí se ha comprobado que tener una espiritualidad fortalecida, tener una convicción de que hay un ser superior que sí nos da la fuerza y que nos cuide, nos guía, sea cual sea, independientemente de las religiones, sí implica un factor protector, es un factor que beneficia al paciente, o sea, sí le da una esperanza y ayuda a que atraviese este proceso con más seguridad. Exacto. Doctora,
no solamente son las mujeres las que sufren el cáncer de mama. Así es. Vamos a hablar de esto porque casualmente hace días estábamos en una actividad con reporte médico y estábamos haciendo unas discusiones de casos de cáncer de mama en hombres. Háblenos un poco cómo se trata el paciente hombre dentro de este proceso, porque vimos dentro de todo ese proceso que estábamos conversando de la actividad que estuvimos desarrollando con reporte médico, que es diferente la actitud del hombre al de la mujer. Así es, totalmente diferente. Aunque la prevalencia en hombres es entre un 0.5 a un 1% de la aparición de SEA de mama, pero en el hombre es mucho más complicado y los síntomas suelen ser mucho más severos. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre a nivel social, el SEA de mama tiene una promoción que es directamente a la mujer. Sí. Todos se inclinan, aunque sí es verdad que hay mayor prevalencia en mujeres, pero no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Exacto. Entonces, cuando un hombre le dicen, usted tiene un SEA de mama, es hasta vergonzoso. Exacto. Ellos no lo ven como que algo que debería de pasar, como que les resta a su masculinidad, el hecho de tener que incluso a veces cuando están en proceso de evaluación, que si hay un cuestionario que le preguntan sobre su ciclo menstrual o sobre algo relacionado a hormonas, exacto, los hombres se sienten avergonzados. Sí. Y lamentablemente eso hace que sean la población con más probabilidad de cometer suicidio. Ok. Porque sí es el hecho de que sea masculino, es un factor de riesgo. El hecho de su estado civil, los que son solteros, viudos o divorciados, si es una persona de edad avanzada, una persona que de por sí tenga una etapa de detección que ya esté avanzada, pero el hombre en sí, por el estigma social. Exacto. Y la asociación que hay de SEA de mama con la mujer, con lo femenino, con un género en particular, les resulta mucho más difícil buscar ayuda, asistir a las consultas, verse en una sala de espera, incluso las campañas, participar como parte de una campaña donde decir yo soy un hombre que tiene un SEA de mama es como se puede ver como algo como si fuera que estoy a menos, ¿no? Se puede, pero obviamente toda esta parte de nuestra sociedad latinoamericana que es muy machista y que lamentablemente no permite que se dé conocimiento de que sí esto pasa tanto en hombres como en mujeres. Exacto. Y que no debemos de ponerlo a menos, al contrario. El hombre que tiene depresión y que tiene un SEA de mama es el que es uno de los pacientes que debe tener mayor atención y que debe de rigor enviarse a una evaluación tanto psicológica como psiquiátrica. Wow, doctora. ¿Y casos clínicos que le haya tocado pasar con esto? Sí. Ha habido, yo he tenido en mi experiencia, he tenido casos desde jovencitas, pacientes de 18 años que ya tienen un diagnóstico de SEA de mama, a veces con un historial familiar que obviamente ya tías han pasado por ello, que a veces lamentablemente uno de los puntos que más les resulta difícil es, doctora, pero yo estoy empezando a vivir. Yo no tengo familia, yo no tengo una pareja, ahora me dicen que tengo que extirparme mis mamas, cuando apenas yo estoy empezando esta etapa de la vida. Y es algo que para cualquier ser humano, y más para un adulto joven, tiende a ser sumamente difícil asimilar. Entonces son casos que uno trata obviamente de hacerles ver que es obviamente válido sentirse esa angustia, sentir esa tristeza, sentir esa preocupación, pero que obviamente vamos a hacer todo lo que esté al alcance para que luchemos y podamos combatir ese cáncer, que no es algo que nos va a definir, sino que es algo de un proceso, una etapa que vamos a superar y que sí hay esperanza. Y obviamente mientras más conciencia se haga con relación a la importancia del cáncer de mama y lo que es también la salud mental, pues es un pronóstico más favorecedor porque vamos a tener personas que van a acudir más temprano
a sus chequeos, que van a estar más pendientes de su autoexamen y que van a también saber identificar si hay factores de riesgo que tienen que tener en consideración para que tengan una mejor evolución en el tiempo y puedan rebasar esta enfermedad. Sí, yo creo que lo primero es empoderarse. Empoderarse y salir adelante con todo lo que va a llevar y desencadenar esta patología dentro de tu organismo, y que hacerle frente, y lo primero es realmente acudir a un especialista. Así es. Eso es lo primero, porque cuando uno tiene el conocimiento en sus manos, la forma de actuar es muy diferente. Así es. Incluso, por ejemplo, si tenemos pacientes que ya tienen una depresión de base antes de un diagnóstico de un CA, muchas veces son pacientes que van a llegar al especialista, al oncólogo, ya con un estado avanzado. Exacto. Donde se hace más difícil que uno pueda tener un abordaje que a la larga pueda traer un pronóstico positivo. Entonces, sí tenemos que ver, una cosa siempre se vincula con la otra. O sea, no podemos desligar lo que es el cáncer de lo que es la salud mental. Y el CA de mama, que es el más común, pues no es la excepción. Doctora, recomendaciones que tenga para esas mujeres que están en este momento descubriendo. Sí, bueno, puntos que pueden tener en cuenta. Uno es permitirse ser vulnerables. Hay que quitar un poquito la idea. Sí tenemos que ser luchadores, sí tenemos que echar para adelante, es una etapa que vamos a atravesar, es algo que se puede rebasar y que puede hacer a partir de ese proceso que rebase ya su terapia y todo el proceso de recuperación, puede hacer su vida normal. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que a un principio, los primeros días, las primeras semanas de saber que usted tiene un diagnóstico, tanto usted como su entorno familiar tienen que permitirse sufrir ese dolor, vivir ese dolor. Y luego de que ese dolor ya salga, ya que se asimile, ok, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero permitirle a esa persona que sí, yo me siento angustiada, sí, yo estoy preocupada, sí, no sé qué va a pasar con mi vida, sí, estoy cansada. Entonces, hay que permitir esa empatía, esa vulnerabilidad. Lo segundo es que una vez, obviamente, que tengamos un ambiente donde sean receptivos y donde podamos ser abiertos, tienen que tratar de mantener lo más posible su nivel de actividad. Correcto. O sea, si es una persona que trabaja, si es una persona que está casada o que tiene una relación con su familia, mantener sus actividades cotidianas lo más dentro de la regularidad posible. Porque sí, el hecho de ser funcional, el hecho de mantenernos dentro de un parámetro de cómo hemos llevado la vida nos ayuda a que podamos rebasar las adversidades. Correcto. Y obviamente una tercera recomendación, fuera de obviamente todos los cambios que son importantes en el estilo de vida y nos ayudan a mejorar calidad de vida, es saber que si hay un punto donde sabemos que no tenemos el control y que ya las cosas están yendo de nuestras manos, si esa tristeza me está arropando, esa desesperanza, esa falta de deseo, de motivación, si ya incluso llego a pensar que no vale la pena, no esperemos un último momento, buscar la ayuda profesional de un profesional de la salud mental, claro está. Correcto. Doctora, para nosotros ha sido un placer tenerla acá en Reporte Médico, pero yo quiero que toda esta gente que estuvo conectada acceda a su consulta también, que háblanos un poco de dónde está. Bueno, ¿de dónde conseguimos sus servicios? Estamos en el Grupo Médico NACO. Pueden comunicarse al 849-456-4878 o al 829-384-4878. Y vamos a dar también el Instagram, que es importante. Sí, doctora.janettaveras. Ahí me pueden encontrar. Y si no, se van a Reporte Médico, esta es nuestra guía médica. Y acá en la parte psiquiátrica, de la guía médica de Reporte Médico, pueden encontrar a la doctora Yagney. Para nosotros ha sido un placer llegar hasta acá y recordar que en este mes es un mes donde tenemos que hacer conciencia tanto de la salud mental como del cáncer de mama. ¿Ok? A tocarse.
Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.